Y si el problema que has estado intentando resolver durante años no está en tu trabajo, en tu economía, en tu familia, ni en las circunstancias que te rodean, y si el verdadero obstáculo está en tu mente, porque muchas personas le piden a Dios que les cambie la vida, pero muy pocas entienden que Dios casi nunca comienza cambiando las circunstancias. Dios comienza cambiando la manera en que piensas. Y cuando Dios limpia tu mente, tu vida inevitablemente comienza a cambiar. Tú puedes seguir viviendo en la misma casa, teniendo el mismo empleo, enfrentando los mismos desafíos y relacionándote con las mismas personas, pero si tu mente cambia, tu realidad también cambia. No porque la realidad externa haya sido transformada de inmediato, sino porque ahora la observas desde una perspectiva diferente. Y ahí es donde ocurre uno de los milagros más grandes que Dios realiza en una persona. Muchas veces crees que necesitas más oportunidades, más recursos o más ayuda. Sin embargo, Dios sabe que antes de darte algo nuevo necesita preparar el lugar donde lo vas a recibir. Y ese lugar es tu mente. Porque una mente llena de miedo no puede administrar la paz. Una mente llena de resentimiento no puede sostener relaciones sanas. Una mente dominada por la queja no puede reconocer las bendiciones que ya tiene delante. Por eso Dios trabaja primero en tu interior. Observa la naturaleza. Antes de que un árbol produzca fruto, sus raíces deben fortalecerse debajo de la tierra. Nadie las ve, nadie las aplaude, nadie las celebra, pero son la base de todo lo que vendrá después. De la misma manera, cuando Dios está preparando algo grande para ti, muchas veces comienza siendo una obra silenciosa en tus pensamientos. Una obra que otros no pueden ver, pero que terminará sosteniendo todo lo que vendrá más adelante. El problema es que tú quieres resultados visibles mientras Dios está trabajando en procesos invisibles. Quieres prosperidad inmediata, pero Dios está enseñándote disciplina. Quieres puertas abiertas, pero Dios está enseñándote paciencia. Quieres llegar rápido, pero Dios está formando carácter. Y mientras tú te enfocas en lo que todavía no ha cambiado afuera, Dios está transformando algo mucho más importante dentro de ti. La mente humana es un terreno extremadamente poderoso. Allí nacen las decisiones, las emociones, los hábitos y las acciones. Todo lo que haces comienza primero como un pensamiento. Ninguna victoria aparece por accidente. Ninguna derrota aparece por casualidad. Todo empieza en la mente. Por eso el enemigo de tu propósito intenta sembrar confusión, miedo, ansiedad, duda y desánimo. Porque sabe que si logra controlar tus pensamientos, tarde o temprano controlará tus decisiones. Pero también sabe algo más. Sabe que cuando Dios limpia tu mente, pierde gran parte de su influencia sobre tu vida. Piensa en cuántas veces dejaste pasar oportunidades porque pensaste que no eras capaz. Piensa en cuántas veces abandonaste proyectos porque creíste que fracasarías. Piensa en cuántas veces te conformaste con menos porque asumiste que no merecías más. Las limitaciones más peligrosas no son las que están fuera de ti, son las que viven dentro de ti y se disfrazan de realidad. Hay personas que tienen talento, capacidad y oportunidades, pero están atrapadas por pensamientos que las mantienen pequeñas. Y hay otras que enfrentan enormes dificultades, pero avanzan porque han aprendido a pensar de una manera diferente. Dios entiende esto perfectamente. Por eso, cuando Él decide transformar una vida, muchas veces comienza desmontando viejas estructuras mentales. Comienza eliminando creencias que has cargado durante años. Ideas que aceptaste como ciertas simplemente porque las escuchaste repetidamente. Tal vez creciste escuchando que nunca lograrías nada importante. Tal vez alguien te hizo sentir insuficiente. Tal vez los errores del pasado te convencieron de que estabas condenado al fracaso. Tal vez una decepción te hizo creer que ya no valía la pena intentarlo. Y sin darte cuenta, comenzaste a construir una identidad basada en heridas en lugar de construirla sobre el propósito que Dios tiene para ti. Cuando eso sucede, la mente se llena de ruido. Empiezas a dudar de todo. Dudas de tus capacidades. Dudas de las personas. Dudas del futuro. Incluso dudas de Dios. Y mientras más ruido existe en tu interior, más difícil se vuelve escuchar la dirección correcta. Por eso una de las primeras formas en que Dios limpia tu mente es enseñándote a distinguir entre lo que es verdad y lo que es solamente miedo. El miedo habla fuerte, pero no siempre dice la verdad. La ansiedad habla rápido, pero no siempre tiene razón. La inseguridad parece lógica, pero muchas veces está basada en experiencias pasadas que ya no representan tu presente. Dios comienza a mostrarte que no todo pensamiento merece ser creído. No todo lo que llega a tu mente merece quedarse. No toda idea merece convertirse en una decisión. Y cuando entiendes eso, empiezas a recuperar algo que habías perdido, el control sobre tu manera de pensar. Porque una mente limpia no significa una mente sin problemas.
Significa una mente capaz de mantener claridad aún en medio de los problemas. Significa una mente que no se deja dominar por cada emoción pasajera. Significa una mente que aprende a filtrar lo que la fortalece y a rechazar lo que la destruye. Aquí aparece una enseñanza muy importante. Muchas personas esperan que Dios elimine instantáneamente todos sus pensamientos negativos, pero normalmente Dios no trabaja de esa manera. Él te enseña a desarrollar nuevos hábitos mentales. Te enseña a reemplazar la preocupación constante por confianza. Te enseña a reemplazar el resentimiento por perdón. Te enseña a reemplazar la queja por gratitud. Te enseña a reemplazar la desesperación por esperanza. Y cada vez que haces ese cambio, tu mente se vuelve un poco más fuerte. Porque la transformación verdadera no ocurre en un solo día, ocurre a través de decisiones repetidas. Cada pensamiento correcto fortalece una nueva dirección. Cada elección saludable construye una nueva mentalidad. Cada acto de fe debilita una antigua cadena. Y aunque al principio los cambios parezcan pequeños, con el tiempo producen resultados extraordinarios. La mayoría de las personas subestima el poder de una mente renovada. Creen que el cambio ocurre cuando aparece una gran oportunidad. Pero muchas veces el cambio ocurre mucho antes, cuando una persona decide pensar de manera diferente. Ahí comienza todo. Ahí nace una nueva versión de ti. Ahí empieza el proceso mediante el cual Dios limpia tu mente para prepararte para una vida completamente distinta. Y lo más interesante es que esa limpieza no siempre es cómoda, porque Dios no solamente elimina pensamientos negativos, también confronta excusas, justificaciones y hábitos que te mantienen estancado. Y cuando eso ocurre, comienzas a descubrir que la verdadera batalla de tu vida nunca fue contra las circunstancias. La verdadera batalla siempre estuvo ocurriendo dentro de tu mente. Cuando Dios comienza a limpiar tu mente, sucede algo que muchas personas no esperan. Antes de sentir más paz, a veces te vuelves más consciente del desorden que existe dentro de ti. Es como cuando entra la luz en una habitación que ha permanecido cerrada durante mucho tiempo. El polvo siempre estuvo allí, pero no lo veías con claridad. La luz no creó el problema, simplemente lo reveló. De la misma manera, cuando Dios empieza a trabajar en tu interior, comienzas a notar pensamientos que antes parecían normales. Descubres cuánto espacio ocupaba la preocupación. Descubres cuántas decisiones tomabas impulsado por el miedo. Descubres cuántas veces reaccionabas desde la herida y no desde la sabiduría. Y aunque ese descubrimiento puede ser incómodo, también es una señal de crecimiento, porque nadie puede cambiar aquello que se niega a reconocer. Dios no te muestra tus debilidades para humillarte, te las muestra para transformarte. Te permite ver con claridad aquello que necesita ser corregido para que dejes de cargar pesos innecesarios. Piensa en cuánta energía consume una mente desordenada. ¿Una mente llena de resentimiento revive constantemente conversaciones del pasado? ¿Una mente llena de ansiedad imagina problemas que todavía no existen? ¿Una mente llena de comparación vive observando la vida de otros en lugar de construir la propia? ¿Una mente llena de culpa permanece atrapada en errores que ya no puede cambiar? Todo eso roba fuerza, enfoque y dirección. Por eso Dios quiere liberarte de esas cargas. No porque ignore tus heridas, sino porque sabe que no puedes avanzar mientras sigues abrazando aquello que te mantiene detenido. Muchas veces tú mismo te conviertes en el guardián de pensamientos que te hacen daño. Protege recuerdos que deberían sanar. Alimentas preocupaciones que no producen soluciones. Repites historias que refuerzan una identidad limitada. Y con el paso del tiempo, esos pensamientos terminan definiendo la manera en que ves el mundo. Lo peligroso de una mentira repetida muchas veces es que termina pareciendo una verdad. Si durante años te repites que no eres capaz, comenzarás a actuar como alguien incapaz. Si te repites que nunca cambiarás, comenzarás a comportarte como alguien derrotado. Si te repites que todo saldrá mal, interpretarás cada dificultad como una confirmación de esa creencia. Por eso Dios trabaja tan profundamente en tu mente, porque Él sabe que tu comportamiento seguirá la dirección de tus pensamientos. No puedes construir una vida llena de esperanza mientras alimentas una mente llena de derrota. No puedes caminar con confianza mientras permites que el miedo tome todas las decisiones. No puedes alcanzar nuevos niveles mientras conservas las mismas creencias que te mantuvieron estancado. La transformación exige renovación.
Y aquí aparece una diferencia fundamental entre información y transformación. Muchas personas acumulan información, escuchan conferencias, leen libros, consumen contenido motivacional y aprenden conceptos valiosos. Pero la transformación ocurre solamente cuando aquello que aprendes comienza a modificar tu forma de pensar y actuar. Conocer una verdad no es suficiente. Debes permitir que esa verdad se convierta en parte de tu vida. Porque una idea poderosa que nunca se aplica sigue siendo solamente una idea. Dios no quiere únicamente que escuches principios correctos, quiere que los vivas. Quiere que la confianza sustituya al temor. Quiere que la disciplina sustituya a la excusa. Quiere que la responsabilidad sustituya a la victimización. Quiere que la fe sustituya a la resignación. Y cada vez que eliges actuar de acuerdo con esos principios, tu mente se fortalece. Aquí es donde muchas personas abandonan el proceso, porque cambiar pensamiento requiere esfuerzo. Es más fácil culpar a las circunstancias, es más fácil responsabilizar a otros, es más fácil esperar que el entorno cambie primero. Pero Dios constantemente te invita a mirar hacia adentro, te invita a preguntarte qué pensamientos necesitas soltar, qué creencias necesitan ser reemplazadas, qué hábitos mentales necesitan ser corregidos. Porque el cambio duradero siempre comienza desde el interior hacia el exterior. Observa a las personas que logran superar grandes dificultades. No son necesariamente las que tuvieron menos problemas. Muchas veces son aquellas que desarrollaron una mentalidad diferente frente a los problemas. Mientras algunos ven obstáculos, otros ven oportunidades de crecimiento. Mientras algunos se paralizan, otros avanzan paso a paso. Mientras algunos se enfocan únicamente en lo que perdieron, otros se concentran en lo que todavía pueden construir. La diferencia no siempre está en las circunstancias. La diferencia suele estar en la manera de pensar. Por eso Dios trabaja primero en tu mente, porque sabe que una mente renovada puede enfrentar desafíos que antes parecían imposibles. Cuando tu mente cambia, también cambia tu manera de interpretar las pruebas. Comienzas a entender que no toda dificultad es un castigo. Algunas dificultades son entrenamiento, algunas temporadas son preparación, algunos retrasos son protección, algunas puertas cerradas son dirección, y cuando comprendes eso, dejas de reaccionar con desesperación ante cada obstáculo. Empiezas a desarrollar una perspectiva más amplia. Empiezas a confiar incluso cuando todavía no entiendes completamente el camino. Eso no significa que desaparezcan las dudas o los momentos difíciles. Significa que ya no permites que ellos gobiernen tu vida. La fe madura no consiste en la ausencia de preguntas. Consiste en seguir avanzando aun cuando todavía no tienes todas las respuestas. Y esa madurez nace precisamente durante el proceso de limpieza mental que Dios realiza en ti. Poco a poco comienzas a notar cambios. Situaciones que antes te quitaban la paz ya no tienen el mismo poder. Críticas que antes te destruían ya no determinan tu valor. Problemas que antes te paralizaban ahora los enfrentas con serenidad, no porque te hayas vuelto perfecto, sino porque tu mente está aprendiendo a responder de manera diferente. Y ese cambio interno produce un efecto extraordinario. Comienzas a recuperar tu enfoque. Dejas de gastar tanta energía en lo que no puedes controlar. Dejas de vivir atrapado en escenarios imaginarios. Dejas de pelear batallas que solamente existen dentro de tu cabeza. Y entonces tu energía puede dirigirse hacia aquello que realmente importa. Tu propósito, tu crecimiento, tu familia, tu servicio, tu relación con Dios, tu desarrollo personal. Empiezas a entender que una mente limpia no es una mente vacía, es una mente alineada, alineada con principios correctos, alineada con valores sólidos, alineada con una visión más grande que las emociones del momento. Y cuando ocurre esa alineación, comienzas a caminar con mayor claridad. Las decisiones se vuelven más firmes, las prioridades más evidentes, los objetivos más definidos. El camino no necesariamente se vuelve más fácil, pero sí mucho más claro. Entonces descubres algo que transforma por completo tu perspectiva. Dios no estaba retrasando tu crecimiento, te estaba preparando para sostenerlo. No estaba ignorando tus oraciones, estaba trabajando en el lugar donde el cambio debía comenzar. No estaba simplemente intentando mejorar tus circunstancias, estaba construyendo una nueva versión de ti, una versión más fuerte, más sabia, más disciplinada, más confiada, más consciente de su propósito. Y cuando esa transformación empieza a consolidarse, ocurre algo que cambia por completo la dirección de tu vida.
Comienzas a dejar de vivir reaccionando al mundo y empiezas a vivir guiado por convicciones profundas. Es allí donde la limpieza de la mente se convierte en una verdadera renovación de vida. Y cuando llegas a ese punto, comienzas a comprender una realidad que cambia por completo tu manera de vivir. La calidad de tu vida está profundamente conectada con la calidad de tus pensamientos. No porque los pensamientos tengan un poder mágico por sí mismos, sino porque ellos influyen en tus decisiones y tus decisiones terminan construyendo tu destino. Por eso Dios insiste tanto en transformar tu mente antes de transformar muchas de las situaciones que te rodean. Imagina por un momento que Dios te entregara todo aquello que has pedido, pero sin cambiar primero tu forma de pensar. Seguirías reaccionando con los mismos temores. Seguirías tomando decisiones impulsivas. Seguirías cayendo en los mismos errores que te hicieron tropezar antes. La bendición no consiste solamente en recibir algo nuevo. La verdadera bendición consiste en convertirte en la persona capaz de administrar correctamente aquello que recibes. Y esa preparación ocurre en la mente. Muchos quieren resultados extraordinarios mientras conservan pensamientos ordinarios. Quieren una vida diferente sin convertirse en una persona diferente. Quieren cosechar algo nuevo mientras siguen sembrando lo mismo. Pero Dios trabaja bajo principios. Y uno de esos principios es que la transformación interior precede a la manifestación exterior. Por eso, las temporadas en las que Dios limpia tu mente son tan importantes, aunque no siempre sean las más cómodas. Porque durante ese proceso, descubres cosas sobre ti que antes ignorabas. Descubres fortalezas que no sabías que tenías. Descubres capacidades que habían permanecido dormidas. Descubres que eras más resistente de lo que imaginabas. Descubres que muchas de las cadenas que te limitaban no estaban en tus circunstancias, sino en las interpretaciones que hacías de ellas. Y cuando esa comprensión llega a tu corazón, algo cambia profundamente. Dejas de esperar que todos cambien para poder avanzar. Dejas de esperar que el entorno sea perfecto. Dejas de esperar el momento ideal. Empiezas a asumir responsabilidad por tu crecimiento. Empiezas a construir con lo que tienes. Empiezas a caminar con lo que sabes. Empiezas a actuar con los recursos que ya están en tus manos. Esa es una de las señales más evidentes de una mente renovada. La persona inmadura siempre espera condiciones perfectas. La persona madura aprende a avanzar incluso en medio de condiciones imperfectas. Y esa madurez no aparece de la noche a la mañana. Se desarrolla cuando decides confiar en Dios más que en tus emociones. Porque las emociones cambian constantemente. Hay días en los que te sientes fuerte. Hay días en los que te sientes cansado. Hay días en los que te sientes motivado, hay días en los que te sientes confundido, pero si permites que cada emoción determine tu dirección, terminarás viviendo sin estabilidad. Por eso Dios te enseña a construir tu vida sobre convicciones y no solamente sobre sentimientos. Te enseña a seguir adelante incluso cuando todavía no ves todos los resultados. Te enseña a permanecer firme incluso cuando las circunstancias intentan convencerte de renunciar. Te enseña a mantener la esperanza incluso cuando el proceso parece más largo de lo esperado. Y mientras haces eso, tu mente continúa fortaleciéndose. Poco a poco comienzas a notar que reaccionas menos y reflexionas más. Que te quejas menos y agradeces más. Que temes menos y confías más. Que dudas menos y actúas más. Y aunque esos cambios parezcan pequeños, son precisamente ellos los que terminan produciendo grandes transformaciones. Porque las grandes victorias rara vez nacen de decisiones gigantescas. Normalmente nacen de pequeñas decisiones correctas repetidas durante mucho tiempo. Cada día que eliges pensar con fe en lugar de pensar con miedo. Cada día que eliges perdonar en lugar de alimentar resentimiento. Cada día que eliges aprender en lugar de rendirte. Cada día que eliges avanzar en lugar de quedarte inmóvil. Estás permitiendo que Dios continúe limpiando tu mente. Y mientras eso ocurre, tu vida comienza a reflejar esa transformación. Tus relaciones mejoran porque ya no reaccionas desde heridas abiertas. Tus decisiones mejoran porque ya no actúas impulsivamente. Tu paz aumenta porque ya no intentas controlar todo. Tu enfoque mejora porque dejas de distraerte con aquello que no aporta valor. Tu confianza crece porque empiezas a reconocer quién eres realmente delante de Dios. Entonces comprendes algo que muchas personas pasan por alto. Dios no solamente quiere darte una vida mejor, quiere darte una mente mejor, porque una mente transformada puede enfrentar temporadas difíciles sin perder la dirección, puede atravesar pruebas sin perder la esperanza, puede experimentar éxito sin perder la humildad, puede recibir bendiciones sin perder la gratitud.
Y eso vale más que cualquier logro temporal. Observa tu propia historia. Algunas de las lecciones más importantes de tu vida probablemente nacieron en momentos que no habrías elegido. Momentos donde tuviste que aprender a confiar. Momentos donde tuviste que esperar. Momentos donde tuviste que levantarte después de una caída. Momentos donde tuviste que seguir adelante aun cuando no entendías completamente el propósito de lo que estaba sucediendo. Sin darte cuenta, Dios estaba formando algo dentro de ti. Estaba fortaleciendo tu carácter. Estaba desarrollando tu paciencia. Estaba ampliando tu perspectiva. Estaba limpiando tu mente de ideas que ya no servían para la nueva etapa que venía en camino. Porque cada nivel de crecimiento exige una manera diferente de pensar. No puedes entrar en una nueva temporada con una mentalidad vieja. No puedes alcanzar nuevas metas aferrándote a antiguos límites. No puedes caminar hacia el propósito que Dios tiene para ti mientras sigues cargando pensamientos que pertenecen a versiones pasadas de tu vida. Llega un momento en el que debes decidir qué conservar y qué dejar atrás. Debes dejar atrás la mentalidad de derrota. Debes dejar atrás la mentalidad de víctima. Debes dejar atrás la mentalidad de escasez. Debes dejar atrás la mentalidad de miedo.